Hola amigos de YouTube, en esta ocasión voy a iniciar con este video que se titula Cosas muy extrañas, historias reales de no creer. No sé hasta qué punto sea cierto todo lo que están a punto de escuchar. Aún así, no dejan de ser sorprendentes las historias de estos personajes. Es de aclarar que no están organizados siendo algún criterio, solo están enumerados. Número 1. Hai Ngok. Mientras los cantos de las aves despiertan a los madrugadores en la granja, uno de sus residentes ya está levantado. De hecho, él nunca duerme, ni una vez desde hace 33 años. Cualquiera pensará que no dormir durante tanto tiempo puede tener sus consecuencias, pero no para este hombre en la provincia central de Phnom Penh, que nunca se ha enfermado después de 3 décadas de insomnio. Su incapacidad para dormir no solo lo ha hecho famoso, sino que también representa un fenómeno milagroso, merecedor de un estudio científico. El hombre de 64 años llamado Thich Nhat, mejor conocido como Hai Ngoc, cuenta que no pudo dormir una noche después de que le dio fiebre en el año de 1973. Y han contado infinitas ovejas durante más de 11.700 noches consecutivas de desvelo. No sé si ese insomnio ha impactado en mi salud o no, pero todavía estoy saludable y puedo hacer las labores de la granja normalmente como otros, dice Ngoc. Para probar su salud, el viejo residente de la comunidad dice que puede cargar 2 bolsas de 50 kilos de fertilizante por 4 kilómetros en la carretera al retornar a casa todos los días. Su esposa dice: mi esposo antes dormía muy bien, pero estos días ni el licor puede dormirlo. Afirma que cuando su esposo fue a Adanag para que lo examinaran los médicos, estos lo encontraron perfectamente saludable, excepto por una pequeña falla en el funcionamiento del hígado. El hombre actualmente vive al pie de una montaña, en su granja de 5 hectáreas, cuidando de sus cerdos y gallinas todo el día. Sus 6 hijos viven en Ketrug. He intentado con pastillas para dormir y medicina tradicional vietnamita, pero nada me funciona, ni siquiera para dormir por unos cuantos minutos. Dice el director del hospital mental que los desórdenes del sueño a menudo causan anorexia, letargo e irritabilidad, pero existen los casos especiales en los que la gente con esos problemas puede manejarlos y aún así vivir y trabajar normalmente, aunque es un porcentaje muy pequeño en realidad. Número 2. Sanju Bhagat. Sanju Bhagat es un tipo que vive en la ciudad de Nagpur, en India. Siempre vivió con su vientre grande, pero nunca se había preocupado por la razón de su tamaño. Una noche de junio en 1999 comenzó a sentirse tan mal que incluso le costaba respirar y moverse con comodidad. Los doctores pensaron que se trataba de un tumor o algo similar y estaban en lo correcto. Fue internado y durante la operación, al hacer unos cortes en una enorme cantidad de líquido, cayó en el suelo. Los doctores se sorprendieron y se dieron cuenta que en el interior del vientre había órganos, pelos y huesos de una criatura humana, un cuerpo al interior de su cuerpo. El hermano gemelo Sanju había sido consumido por su estómago. Este caso es muy raro y ocurre cuando un feto queda atrapado dentro de su hermano. El feto atrapado puede sobrevivir como parásito incluso más allá del nacimiento, formando una estructura umbilical que vive de la sangre hasta que crece tan grande que comienza a dar al anfitrión, un punto en el cual se debe intervenir. Número 3. Sanoichi Yokoi. El 24 de enero de 1972 fue encontrado Sonkonchi Yokoi
el soldado japonés que sobrevivió durante 28 años en la isla de Guam. Ignorado el final de la guerra, Yokoi era sastre profesional cuando fue llamado para integrar al ejército imperial durante la Segunda Guerra Mundial. Primero fue destinado a China y en 1944 a la isla de Guam, en el archipiélago de Marianas del Pacífico Sur. Cuando las tropas estadounidenses tomaron la isla, la mayoría de los 19,000 soldados japoneses murieron en combate y alrededor de 2,000 huyeron a la selva y se entregaron cuanto a Japón se rindió. Pero un pequeño grupo de sobrevivientes permaneció escondido en la selva, posiblemente porque ignoraba que la guerra había terminado. Uno de estos hombres era el sargento Sokochi Yokoi, que se ocultó junto a 8 camaradas que fueron muriendo hasta dejarlo completamente solo. Durante 28 años vivió en un lugar terriblemente inhóspito, alimentándose de cangrejos, ratas, caracoles, anguilas y frutas. Y cuando su uniforme se deshizo, elaboró ropa con cortezas de árbol. Aunque llegó a escuchar alguna noticia sobre el fin de la guerra, supuso que se trataba de propaganda estadounidense y, cumpliendo su promesa de no entregarse al enemigo, permaneció en la selva. En esta fecha 2 cazadores lo vieron mientras pescaba y cuando trataron de hablarle, Yokoi salió corriendo y se refugió en su cueva. Finalmente fue rescatado, regresó a Japón, donde lo recibió como un héroe y ahí declaró que sentía vergüenza por no haber cumplido su misión. A pesar de los cambios tecnológicos, se adaptó muy rápido a su nueva vida. Escribió 2 libros y trabajó en televisión en un programa de tácticas de supervivencia. Murió en 1997 después de haber manifestado su descanso en Japón moderno. Número 4. Mehran Kamin Nasser. Los últimos 16 años de la vida de este señor son toda una historia, calificado como el caso más extraño en la historia de la imaginación mundial. Este hombre, Kaimni, ha estado miles de artículos de periódicos, documentales de televisión, ensayos universitarios y próximamente hasta en una película de Hollywood. Y ahí sigue siendo increíble. Es un profesor iraní de matemáticas de profesión y un gran conversador. Se le puede encontrar al terminar el aeropuerto en Charles de Gaulle, y no es que ahí trabaje, ahí vive. La razón por la que vive ahí es que es un lugar en el que nunca está registrada la combinación de muy mala suerte. Vemos que en burocracia europea y un poco de locura. Resulta que Kaimi Isiofioli, como le gusta que le llamen, era un opositor al gobierno iraní. Fue expulsado de su país en 1988. Se dirigió con rumbo a Londres en busca de asilo político. El vuelo a Londres se hace escala en París, donde tienen que cambiar de avión. En su corta estadía, en el aeropuerto francés, alguien le roba todos los documentos y lo deja sin pasaporte. Kaimi decide tomar un vuelo a Londres e intentar explicar a las autoridades locales lo que sucedió. Sin embargo, no tuvo éxito y fue deportado nuevamente a Francia. De regreso en Charles de Gaulle, las autoridades no lo dejaban entrar al suelo francés y lo arrestaron por entrar de ilegal, por no tener documentos y ser opositor al gobierno iraní. No puede ser deportado y es condenado a pesar del resto de sus años arrestado en el aeropuerto de París. No es difícil encontrar al señor Alfred en la terminal A del aeropuerto de Galo. De hecho, es una persona con muchas amistades, no solo entre los empleados locales, sino también con los viajeros frecuentes, periodistas, etc. Recibe diariamente cientos de cartas de amigos y desconocidos, y los guarda casi todos. Come todos los días en los restaurantes de la comida rápida de la terminal. De hecho, al no tener ingresos, vive de la caridad, recibe ayuda de mucha gente, siempre y cuando no sea dinero. Sir Alfred ha sabido crear una vida sin necesidad de dinero, solo de amistad. Su dormitorio es una esquina de la terminal, su cama una fila de incómodos asientos rojos, su baño el baño público del aeropuerto,
Sus pertenencias las transporta en una carretilla para materiales. Lo único que no transporta es su identidad. Él mismo se considera ciudadano de Charles de Gaulle, o por lo menos ciudadano del mundo. Innumerables compañías en su favor se han realizado para profesionar las autoridades y darle un estatus legal. Estas han estado acompañadas por reportajes y documentales como el realizado de Hadmit Ramsey y Melissa Herbert, y representado el Festival del Cine Árabe en Nueva York. El único intento es una película reciente, el estreno no dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks. La película se llama Terminal y está basada en la vida de Karimi Nasseri. El caso del Sir Alfred fue asumido por el abogado francés de derechos humanos Christian Bouguer, quien después de 11 años, en 1999, logró que las autoridades locales le concedieran la residencia. Sin embargo, ante la buena noticia, Sir Alfred no se mostró mucha alegría y se negó a abandonar su vida en el aeropuerto. De hecho, decidió continuar con su rutina de todos los días, y es que 11 años viviendo en el aeropuerto lo deja totalmente de la vida mundana. Entonces de las amistades son más difíciles de mantener, y vivir de la caridad que ser sustituida por el trabajo. Pero al preguntar al Sir Alfred por qué no aprovecha su libertad, él argumenta que las autoridades lo han registrado como iraní y él ya no es iraní y exige ser registrado como británico. Gente que lo conoce sabe que durante la estadía en Charles de Gaulle, el Sir Alfred ha afirmado ser sueco, danés y hasta finlandés. Número 5. Matayoshi Mitsuo. De acuerdo a su programa, Matayoshi no solo viene a reproducir el juicio final y universal, sino que también va a hacerlo dentro del régimen político y social. Actúa, para lo cual quiere ser el primer ministro de Japón, para que luego las Naciones Unidas se dirijan a ofrecerle la Secretaría General, después de donde gobernará el mundo entero mediante ambos poderes, el religioso y el político. Matayoshi Mitsuo se ha presentado a varias elecciones, pero nunca ha ganado. Sus compañías son reconocidas por sus excéntricos métodos de cómo ungir a sus oponentes, y comenta que el suicidio mediante el harakiri. Número 6. Lal Bihari. Lal Bihari lleva muerto 20 años. En 1975 acudió a un banco para reintentar retirar un depósito. Los empleados del banco le informaron amablemente que no podía acceder a su solicitud, ya que estaba legalmente muerto. Un tío suyo, mediante sobornos, lo había declarado como tal para apropiarse de sus tierras. Comenzó entonces la batalla para demostrar que él estaba vivo. La corriosa burocracia india no se lo puso fácil. Durante años, el señor Bihari intentó atraer publicidad para su caso. Organizó su propio funeral, solicitó personalmente una pensión para su viuda, intentó ser detenido y el proceso llegó a presentarse a las elecciones presidenciales de la India, que perdió frente a Rajiv y Gandhi. Llegó incluso a cambiarse el apellido, añadiendo la palabra Mritak, muerto, firmas de sus cartas por el difusor señor Bihari. Después de que se casó, no era el único. Al parecer se trataba de una práctica bastante extendida en la India, cuyo objeto es hacer innecesario el asesinato, obteniendo a cambio todas sus ventajas. Bihari fundó la Asociación de Personas Muertas, que actualmente cuenta con más de 20,000 socios y ha conseguido resucitar legalmente varias personas. Él mismo resucitó en 1994. En el año 2003, su activa vida póstuma fue premiada con el premio IG Nobel. Número 7. Yoshiro Nakamatsu. En 1948, el inventor japonés de 20 años, Yoshiro Nakamatsu, también conocido como Dr. Nakamatsu,
y que ahora lleva unos 3,000 inventos a sus espaldas, un récord, comenzó a pensar en una manera de reducir el ruido en el fondo y tamaño del disco de su música favorita, la Sinfonía número 5 de Beethoven. Experimentó con madera fina, tomada de refugio antibombas que tenía en el patio de atrás. En 1950 completó este proyecto en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tokio. El resultado fue un disco flexible, una unidad para leerlo mediante sensores magnéticos y fotodetectores. Fue patentado en 1952. A finales de los 70s llegó a una serie de acuerdos no exclusivos con Nakamatsu, ya que lleva 16 patentes concebidas a IBM, otro récord. Cuando empezó a manufacturar sus sistemas de discos flexibles, el tipo es un genio, pero también tiene su problema. En el 2005 fue galardonador al Ig Nobel por fotografiar y analizar exhaustivamente todos y cada uno de los alimentos que ha ingerido en los últimos 34 años y sigue haciéndolo. Número 8. Michael Lotito. Según el libro Guinness, el ciudadano francés Michael Lotito nació en 1950. Es conocido en todo el mundo como el Come-Todo, por ser capaz de ingerir y digerir vidrio, metal sin mayores problemas. Los médicos le han examinado, creen que es capaz de digerir 900 gramos de metal diarios. Desde 1966 ha comido delante de testigos cosas tan variadas como 10 bicicletas, un carrito de supermercado y en 4 días y medio 7 televisores, 6 lámparas de techo y un avión ultraligero. Si les gustó el video, favor de darle manita arriba y también de suscribirse a mi canal. Bueno, mis amigos de YouTube, espero que les haya sido grato este video y nos vemos hasta la próxima. Bueno, se despide su amigo. Hasta la próxima.